El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no hay que olvidarlo nunca. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Él ha venido a esta tierra para eso, para destruir el pecado, la muerte, Satanás, el reino de las tinieblas. Pero ha venido a salvar al pecador, a buscar lo que estaba perdido, dice el Evangelio. Entonces, nosotros en esta mujer que aparece en el Evangelio, pues estamos representados. Por un lado, también en los fariseos y también por el otro, en la mujer. Estamos representados. Somos pecadores. Somos adúlteros. ¿Por qué digo que adúlteros? ¿En qué sentido somos adúlteros nosotros también? Estamos representados en esta mujer adúltera. Recuerde que usted ha hecho un pacto con el Señor. Usted se ha unido en matrimonio con Jesucristo. ¿Desde cuándo? Desde el bautismo. Estamos unidos en matrimonio con el Señor. Cuando usted se va tras otros dioses, está adulterando. ¿Cuáles son esos dioses? Están de sobra. Esos dioses que el mismo hombre ha inventado. El dios plata, el dios placer, el dios bienestar material, el Dios diversiones, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Somos adúlteros. Cualquier pecado al que yo me esclavizo, me convierto en adúltero. Por eso en la Sagrada Escritura, el pecado de la infidelidad se le llama adulterio. Los profetas cuando hablaban, le llamaban a Israel, le llamaban a prostituta y adúltera. Dijo Ezequiel, refiriéndose a la infidelidad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenían una alianza. De hecho, en el matrimonio, el anillo que simboliza en el matrimonio, alianza. Por tanto, no es una unión simplemente de un hombre y una mujer, se expresa la unión de Dios con su iglesia. Por eso hay de aquellos matrimonios también, ¿va? De paso, les tocó un poco el matrimonio también, ¿va? Entonces, estamos hablando del pecado de adulterio. El Señor, pues, algunos dirán, ¿por qué el Señor perdona aquí a esta mujer adúltera que ha sido sorprendida en flagrante adulterio en el mismo acto? ¿Por qué el Señor la perdona? Porque la ley decía que habría que apedrearla. El adulterio era castigado con pena de muerte. Y es que todo pecador era erradicado. Al pecador había que darle muerte. Así se nos judíos. Al pecador hay que darle muerte. Pero ¿qué es más importante? ¿Matar al pecador o salvarlo? Salvarlo. El Señor ha venido a salvarlo, no a dar muerte a nosotros. Por eso comencé diciendo, el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y porque lo ama, quiere salvarlo. No lo quiere destruir. Es decir, no nos quiere destruirnos, porque todos somos como esta mujer. Somos adúlteros. Y somos también como aquellos, si nos ponemos en la otra visión, somos como estos que nos creemos justos, pero somos pecadores, que estamos acusando, condenando a los demás, cuando nadie tiene el derecho de juzgar a nadie, porque somos pecadores. El único que me puede condenar, el único que me puede juzgar a mí, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Pero el Señor dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Entonces, miren, en este punto es muy importante. No hay que olvidar que nosotros que ya hemos conocido el amor de Dios, supongo yo, que ya hemos conocido todo el amor de Dios, hay un antes y un después. Este punto lo señala el texto sagrado. Toda la liturgia de ahora señala ese punto. Hay un antes y un después. Luego de habernos encontrado con el Señor. El que ha experimentado el amor del Señor, eso marca un antes y un después. Mire esta situación de esta mujer que fue sorprendida en flagrante adulterio. En una situación tan crítica donde ya su vida estaba a un pelo, digamos, de ser apedreada. Y iba a ser apedreada. Según la ley, era apedreada. Pero en esta experiencia límite, donde ella ya experimenta, ya siente la muerte cerca, le llega la pelona ahí. Entonces, en ese momento preciso,
donde ella se va como a hundir, es donde Dios la salva. No se olvide que cuando usted a veces ha tocado fondo, en esos momentos críticos donde Dios más lo puede salvar. Cuando una persona está tocando fondo en una situación de dolor, de sufrimiento, algún pecado que lo tiene tendido, no se olvide que se puede ser la oportunidad para conocer la misericordia del Señor. Es ahí donde se puede encontrar con Dios. Digo esto porque de repente hay personas que se hunden en situaciones, ¿verdad? Y piensan que todo está perdido, pero si ellos son capaces de implorar el auxilio divino, pueden encontrarse con Dios y Dios allí puede manifestarles su rostro. Entonces aquí aparece, en la primera lectura está hablando el profeta Isaías del pueblo de Israel, hay un antes y un después. En la segunda lectura nos habla de San Pablo, hay un antes y un después. Y en el caso de la mujer adúltera, hay un antes y un después. En el caso del pueblo de Israel, aquí el profeta, estamos en el capítulo 43 del profeta Isaías, se llama el segundo Isaías o Deutero Isaías, esa parte del segundo libro de Isaías. Es un profeta, digamos, anónimo, porque no estamos hablando aquí del profeta que predicó en Judá, es un discípulo del profeta que predicó, que puso por escrito esta parte, y se dirige a los desterrados, a los que están allá en Babilonia. Les anuncia que Dios va a hacer un mundo nuevo, que Dios va a obrar algo nuevo en ellos, que los va a perdonar todo lo que ellos hicieron. Porque ellos ya han hecho penitencia y ya el destierro ha sido para ellos como una penitencia, una larga penitencia de 70 años. Y miren lo que les anuncia el profeta. Se llama el profeta de la consolación. El profeta que consuela a su pueblo allá, cuando ya están en el destierro en Babilonia, lo han perdido todo. El templo ha sido aniquilado, ha sido destruido, quemado. Y no tienen nada. Entonces dice el profeta, no recuerden lo pasado. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Está diciendo el profeta que yo les voy a cambiar esa realidad de que están en ese sufrimiento en el que están, yo lo voy a transformar. Ya está brotando, ¿no lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Les está anunciando que ellos van a regresar de Babilonia, pero tendrán otra vez que hacer un camino por el desierto de regreso a la tierra prometida. Pero en ese camino es como lo mismo, lo que pasaron cuando ellos salieron de Egipto, caminaron por el desierto, ahora vendrán de regreso de Babilonia hacia la tierra prometida. Van a caminar por el desierto, por eso les habla del desierto y que Dios va a transformar este desierto. Entonces, por eso esta vuelta, el retorno del destierro de Babilonia a la tierra se considera un segundo éxodo que va a hacer el pueblo de Dios. Pero así como en el primer éxodo Dios manifestaba su gloria a través de una nube que los protegía en el día, en la noche era una nube luminosa que los alimentaba en el desierto con el maná, con carne de codornices, y les daba a beber un agua misteriosa y grandes milagros que el Señor hacía en el desierto. Así también está diciendo el profeta que ahora que regresen de Babilonia, Dios va a manifestar su poder salvador, los va a transformar, y eso significa que los habrá perdonado todas las infidelidades que cometieron a su alianza. Pero ya en esta parte será lo que ya el profeta Jeremías había anunciado, que Dios va a hacer una nueva alianza, va a crear un corazón nuevo, como dijo también el profeta Ezequiel. Entonces este punto es importante. Entonces, el momento del encuentro con Dios, el momento de ese encuentro con el amor del Señor es fundamental. Eso nos marca para toda la vida, y es lo que marca un antes y un después. Cuando esto se dé, Israel pues tendrá que comprender que apartarse del Señor se paga caro. Pero una vez que se experimenta el amor del Señor, eso también me hace pensar que
No tiene ningún sentido apartarse del Señor, porque no hay nada más caro, más grandioso que el amor del Señor. Entonces dice aquí, que Dios, primero, no recordar lo pasado. Entonces, si usted, pues, que ya experimentó el amor de Dios, que ya experimentó esta gracia, no esté recordando el pasado. Usted ya va hacia adelante. Como dirá Pablo, ya voy a tocar el caso de Pablo. Vamos hacia adelante, hacia la meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia la vida eterna. Hemos salido también de Egipto. O también muchas veces hemos vuelto también del destierro. Vamos hacia la tierra prometida, siempre, a la vida eterna. Entonces, en ese momento, pues no hay que olvidar ese momento en el que nos encontramos con el Señor, ese momento en que recibimos su gracia, su amor y su perdón. No hay que olvidarlo y no volver a recaer. Pero dice, no hay que recordar lo pasado. Lo que cuenta ahorita es la gracia que hemos recibido. Entonces, en este camino, en este momento en que nosotros pues experimentamos la gracia, no hay que olvidar también de dónde Dios nos sacó, de qué desiertos el Señor nos ha sacado. No hay que olvidar eso también. Por una parte, no hay que estar pensando anclados en el pasado, sino que hay que vivir el presente, lanzados hacia el futuro. Pero también no hay que olvidar lo que Dios hizo con nosotros, de qué desierto nos ha sacado y lo que experimentamos en ese desierto. ¿Y qué ha hecho el Señor con nuestros desiertos? Dice aquí la palabra del profeta Isaías. ¿Qué ha hecho? Dice que en el desierto abrió camino, dice. Dice también que hizo correr ríos en esa tierra árida. ¿Cuáles son esos ríos que el Señor ha hecho correr en nuestros desiertos? ¿Cuáles son esos caminos que el Señor ha abierto en nuestros desiertos? ¿Cuáles son esos ríos que ha hecho correr en esa tierra árida? Esa agua que ha corrido por el desierto. ¿A qué se refiere? Porque nosotros, usando la figura del desierto, yo pienso que de alguna manera seguimos siendo desierto. Nosotros, sin la gracia, seguimos siendo desierto. Pero en ese desierto el Señor ha abierto caminos y ha hecho correr el agua, ha hecho correr ríos de agua. ¿A qué se refiere? ¿Qué caminos ha abierto? Ha abierto el camino de la gracia. ¿Qué soy yo sin la gracia de Dios? Lo que dice aquí, un desierto. Sin el amor del Señor somos desierto. Pero el Señor ha abierto caminos. ¿Cuál camino ha abierto? El camino de la vida. El camino hacia la vida eterna. Ha abierto el camino de la gracia en esta realidad pecadora que somos. Y porque somos pecadores, somos desierto, donde habitan bestias salvajes, chacales, avestruces y a veces hasta demonios. Que dice también que el desierto también es morada de demonios. La persona que vive pecando, el demonio está en su vida. Se convierte en un desierto. Hay bestias salvajes, es decir, las bestias salvajes simbolizan nuestros vicios, nuestros pecados que nos esclavizan. ¿Se entiende? Estoy usando aquí el lenguaje espiritual, espero que se me entienda. Entonces, las bestias salvajes que habitan en el desierto simbolizan nuestros pecados y nuestros vicios que nos esclavizan y que nos van convirtiendo en morada ¿de quién? Del demonio. Por eso he dicho que el desierto es morada del demonio. Pero mire, aquí está la buena noticia que acabo de mencionar. En este desierto, Dios lo ha transformado, ha abierto caminos. Y ha hecho correr un río de agua. Hemos de estar muy agradecidos con el Señor, porque es obra de la gracia. ¿Cuándo abrió ese camino en nuestra vida, en nuestro desierto? ¿Cuándo? ¿Cuándo abrió ese camino? El camino de la vida, el camino de la gracia. ¿Cuándo? Desde el bautismo, ahí lo abrió. Y nosotros tenemos que ir por ese camino ahora, en ese camino que el Señor ha abierto en nuestro desierto. Ahora, los ríos del agua que el Señor ha hecho correr en nuestro desierto, que es nuestra vida, ¿a qué río se refiere el profeta? Lo mismo, los ríos de la gracia. Pero en una sola persona, digamos, el río del Espíritu Santo.
Usted recibió el día del bautismo, no se olvide de eso. Usted tiene el Espíritu Santo. El agua está fluyendo. Ojalá que no se haya estancado, porque ven también el agua se puede estancar y esa agua se puede ir pudriendo y echar hasta gusanos. Como decía el profeta Jeremías, a veces también podemos ser estas cisternas agrietadas que no retienen el agua. O como dice también San Pablo, usando otra figura, podemos ser como sacos rotos, donde Dios derrama su gracia, es agua del agua viva de la gracia del Espíritu Santo, y se puede estar desparramando. ¿Y cuándo se desparrama? Cuando nosotros volvemos a recaer en el pecado. Por eso dice aquí, no recuerde lo pasado. No estemos pensando en el pecado que dejamos. Es eso, por un lado no hay que estar recordando aquello, porque eso puede ser una tentación para que vuelva a recaer en algunos pecados. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. Algunas personas, espero que nadie se esté aludido, algunas personas de repente se confiesan de pecados mortales. De mucho tiempo atrás. Y uno le pregunta, pero usted eso ya lo había confesado. Sí, ya me había confesado. Entonces, ¿por qué vuelve a confesar? ¿Se entiende? Si Dios ya le perdonó, ¿y usted qué derecho tiene usted a estar recordando, escarbando que Dios ya le perdonó? Si Dios me ha acusado en confesión y me dieron absolución, yo estoy perdonado. ¿Se entiende? Otra cosa es la sanación interior, las heridas que deja el pecado. Pues eso es otro problema, es otra cuestión. Pero usted ya está perdonado. El problema es que a veces nosotros nos sentimos culpables de lo que hemos hecho y venimos arrastrando esa culpabilidad. Claro, eso implica que todavía hay unas heridas que el pecado ha dejado que hemos logrado sanar del todo. Pero eso tiene que acercarlo con paciencia, con la gracia del Señor, Señor va a ir sanando completamente. Pero del pecado usted ya no tiene que volverse a confesar. Si usted ya se acusó en confesión, arrepentido, usted ya fue perdonado. Por lo tanto, ya no puede estar recordando él. Usted tiene que confesarse de los pecados actuales. O de algún pecado que se le haya olvidado, sí. Pero no un pecado que ya se acusó varias veces. Porque a veces uno le pregunta más de algunos por ahí, es que él ya me acusó varias veces, lo he vuelto a confesar, padre, y no me deja en paz esto. Y no tiene que hacerle ver, padre, ¿no? Que usted ya está perdonado. ¿Qué derecho tiene que estar escarbando eso? Sufriendo por gusto. Bueno, eso. Entonces, no hay que olvidar la gracia que tenemos, el río del agua viva que está fluyendo en nosotros. Ojalá que esté fresca, renovando. Eso implica que usted mantenga una vida de fe constante, oración, para que en ese desierto esa agua esté fluyendo. Y el Señor va a llegar un día que ese desierto lo va a convertir en un jardín, en un paraíso. Y eso el Señor lo convierte cuando Él viene a esta tierra. Él vino ya. Y Él ha convertido nuestros desiertos en manantiales. Jesucristo. Y aquí pues aparecen pues, en el caso pues todo lo que el Señor hacía, la sanación, el exorcismo, el perdón de los pecados, todo lo que Él hacía, pues eso significa que Él ha venido a convertir nuestros desiertos en jardines, en manantiales. Esta misma idea pues de un antes y un después que marca ese encuentro con Cristo, el encuentro con el amor de Dios, San Pablo, a mí me gusta siempre este texto de San Pablo, porque San Pablo tiene esa tenacidad, esa firmeza y ese empuje que tiene. Como que me sacude a mí San Pablo me sacude de mis mediocridades y me pone pues que yo tengo que estar decidido a darlo todo por el Señor. Una vez que yo me encontré con Él, que recibí esa gracia, que Él me ha dado el Espíritu Santo, que esa agua está corriendo en mí, yo me toca también, así como Él lo ha dado todo por mí, yo también tengo que darlo todo. Y lo que dice San Pablo, estas palabras son fuertes, ojalá porque las grabemos mucho en el corazón. Dice, todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. ¿A causa de quién? De Cristo, porque Pablo se encontró con ese amor. Y este amor es carísimo. Este amor no se puede negociar por nada. Dice que todo lo considero sin valor. Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo. Se llama conversión, renunciado a todo. Y dice, y todo lo considero como basura
con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él. Estar unido a Él. Usted hasta esta altura que está siguiendo a Cristo, que va caminando en la gracia del Señor, que tiene el Espíritu Santo, que vive del Espíritu Santo, usted dice, puede decir lo mismo que dice San Pablo. Para usted todo es basura. Todo lo considera usted sin valor en comparación del amor de Cristo, de su gracia, su perdón, su misericordia. Ahí está, nosotros hemos pasado por lo mismo. ¿Cuántas veces nos han perdonado los pecados? ¿Cuántas veces hemos experimentado su misericordia? Deberíamos decir lo mismo. Pero tener esta resolución, esta decisión de ir en el camino de Cristo hasta el final, esto implica coraje. Implica que usted cada momento, cada día tiene que estar diciendo no a la tentación, no al pecado, no al diablo, no al mundo. Lo que Pablo dice, es renunciado, no a algunas cosas, dice. Es renunciado a todo. Y renunciamos a todo, y todo hay que considerarlo como basura, porque esta es la condición para que yo pueda amar a Dios con todo y con todo. ¿Se entiende? Hay que renunciar a todo para amar a Dios con todo. Es lo que dice el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, no quiero tener. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo y con todo y con todo. Eso implica que usted tiene que haber muerto a todo también. Lo que Pablo está diciendo aquí. Porque nuestro todo es Cristo Jesús, a quien ya hemos encontrado, de quien hemos recibido esa justificación, nos dice aquí, porque hemos creído en Él. Y ahora, en este estado actual en que nos encontramos nosotros, que caminamos en la gracia, entonces he dicho, puesto que ya hemos muerto al pecado, Cristo nos ha rescatado y nos ha abierto ese camino de la vida en el que ya estamos. Hemos de decir lo que dice San Pablo luego al final del texto. Dice, hermanos, considero que todavía no he logrado de conquistar a Cristo en su plenitud, dice. Pero sí, dice, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios por medio de Cristo Jesús nos llama desde el cielo. De nosotros hemos muerto ya al pecado, hemos dejado ya el mundo. Vamos caminando con Cristo en su gracia, viviendo el Espíritu Santo, y tenemos que ir siempre hacia adelante, hacia la meta, hacia esa plenitud de la gloria de Dios. Entonces, ese antes, para ir finalizando, también ese antes y después se marca en esta mujer adúltera. Comencé diciendo que esta mujer adúltera que el Señor perdona, ella tenía que ser apedreada. Pero el problema es que aquí uno hay que preguntar, ¿y dónde estaba el hombre también, el adúltero? Porque la mujer no peca sola, en este caso desde el adulterio. ¿Se entiende? ¿Dónde está el adúltero también? Ahí tiene que estar para ser apedreado también. La ley decía que había que apedrear a los dos, al hombre y a la mujer. Y había otra condición. ¿Quién podía apedrearlos? Era el que estuviera limpio, sin pecado. Por lo tanto, no quien podía hacer eso. Y por eso ahí los pone en esta situación, a esta gente tan orgullosa, que creen lo opuesto de los demás, que creen tan justos, tan santos, que con el derecho de juzgar y de condenar a los demás. Les dice el Señor, los pone ante su propia conciencia, que en vez de estar señalando a la mujer, que se señalen a ellos mismos, que vean su corazón primero. Y les dice esta palabra poderosa, que nosotros tenemos que aplicar también a nuestra vida. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Ahí está. Y dice el texto evangélico, así de una forma pues, bien interesante, ¿vale? Que todos empezaron a escabullir. Empezando por quién? Los más viejos, curtidos en pecados y en vistas cosas. Entonces, la cuestión es esto, de que una cosa es ser viejo, otra cosa es ser anciano. En la palabra de Dios, decir viejo es aquel que está curtido en el pecado y en los desórdenes. Es un viejo.
Y viejo puede ser un joven hoy en día también. ¿Se entiende? Un joven que va a la vida libertina puede ser viejo. Como también un hombre ya adulto, de tercera edad, ya casi para parar las patitas. ¿No? Puede ser, no necesariamente puede ser viejo. Puede ser un anciano, es distinto. Ser anciano no es lo mismo que ser viejo. Ser anciano es aquel que es autorizado, tiene una vida heroica, una vida virtuosa. Una vida que viene luchando y caminando en el bien, es un anciano. Y anciano puede ser también un joven. Como el Daniel, aquel muchacho que recibió el espíritu de los ancianos. Anciano era el líder de la comunidad, porque era un hombre virtuoso. El joven Daniel, del profeta Daniel. Dijeron los jueces, tú has recibido el espíritu de los ancianos. El anciano no es lo mismo que decir viejo. Y aquí el Evangelio dice viejo. Entonces, una vez que el Señor perdona a esta mujer adúltera, miren, bueno, solamente después que se fueron todos, ¿quién podía condenar a esta mujer? Solo Jesucristo. Solo Él se quedó ahí. Todos se fueron huyendo, aterrorizados por su propia conciencia. Se fueron huyendo y se quedó el Señor solo con ella. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. El Señor es el perfecto, es el puro, el justo, el santo. Y Él es el único que nos puede condenar. Y puede hacerlo, tiene el poder. ¿Pero por qué no lo hace? Porque ya lo dije al principio. Dios ama al pecador. Y es más importante lo que Él quiere con nosotros, salvarnos que aniquilarnos. Por eso ha venido a salvarnos. Pero aquí salva a la mujer, porque ama a esta mujer que está siendo esclava del pecado y la rescata. Le perdona. El perdón es más importante, la misericordia. Entonces nos invita a nosotros a perdonar, a ser misericordiosos. Pero luego he dicho que esta mujer ha experimentado la misericordia, ella ya no puede seguir viviendo como antes. He dicho, hay un antes y un después. Ahora que ha experimentado este amor y la misericordia del Señor, pregunto, ¿será que esta mujer siguió viviendo como adúltera siempre allá con sus amoríos por ahí? ¿Siguió viviendo en esos desórdenes? No. Es que la persona que experimenta por tanto amor de Dios jamás puede volver a pecar. Como dice San Juan, el que ha nacido de Dios no puede pecar, el que ha nacido de Dios. Y por eso miren lo que le dice. No le dice, le dice, ve ahí en sus misales, dice mujer con mayúscula. San Juan es un místico, es un teólogo. Cuando usa la palabra mujer, la usa con mayúscula y se le refiere casi siempre a la Virgen María, que significa señora, reina. ¿Y por qué le dice mujer también a esta mujer pecadora, luego que la ha perdonado? Porque esta mujer que era esclava de la lujuria, ahora le concede el don de la virginidad, el don de la pureza. La restituye en su dignidad y la trata como mujer en su dignidad de la gracia. Se llama mujer. ¿Se entiende? Que es un título de nobleza, porque Él la ha restaurado. Entonces, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, Él nos sana, nos restaura, nos devuelve la dignidad. Entonces ya después en adelante, pues esta mujer pues nunca pudo olvidar, jamás pudo haber olvidado esta misericordia del Señor, y por eso el Señor le dice, vete y ya no vuelvas a pecar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en síntesis? En resumen, en nuestra vida. Nosotros que ya conocemos el amor del Señor, que nos ha perdonado los pecados, ¿qué tenemos que hacer también? Ir avanzando hacia la meta, pero sin pecar. Vete y no peques más, le dijo a la mujer. Es el propósito de enmienda, lo que hacemos en la confesión. El propósito de ya no volver a pecar. Es la lucha que tenemos que hacer. Ir hacia adelante, olvidando lo que quedó atrás, porque lo que quedó atrás ya el Señor lo ha destruido por su misericordia, su perdón. Que así sea.